licenciado Juan Carlos Mancilla, que creo que todos conocen, es secretario a cargo de la Secretaría de Coordinación en Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, director del Centro de Estudios y Estrategias en Adicciones de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, director de la Diplomatura en Prevención y Asistencia de la Drogodependencia, dependiente del Centro de Estudios y Estrategias en Adicciones de la Escuela de Salud Pública de nuestra universidad y fundador y director del programa Cambio, una ONG de prevención y rehabilitación de la drogodependencia. Bueno, el licenciado Juan Carlos Mancilla disertará sobre política pública sobre drogas y sus contextos. Hola de nuevo. No es diplomatura, lo digo para que no me reten, porque se llama Curso de Prevención y Asistencia en Drogodependencia que está aplicando de la Escuela de Salud Pública. Pero es interesante porque a medida que han pasado los años se va incluyendo tanto en la Facultad de Psicología como en Ciencias Médicas una oferta académica cada vez más rica en este tema de las adicciones. Yo quiero ser breve y hacer algunas reflexiones respecto a el tema tomando un poco como si fuese una ventana el tema del programa de actividades, un poco similar a lo que comenzó haciendo la doctora Escoto cuando habló también, se refirió a las actividades que vamos a tener estos días aquí. Pero digo, tomándolo como una ventana de lo que está sucediendo hoy en Argentina y en parte también en Latinoamérica respecto al problema de la discusión sobre el problema de las drogas. Digo esto porque, como también Fabián Choso, el presidente de la Federación, dijo al comienzo, un aspecto, si se quiere, estratégico en el armado de estos espacios ha sido siempre incluir la más alta diversidad de lo que son los discursos que están circulando en Argentina respecto al tema de las drogas. Es decir, no se ha caracterizado este tipo de congreso por traer una línea y profundizar sobre ella, sino sobre todo identificar las distintas líneas que están circulando de discursos en el país y sobre todo en la región latinoamericana, y aunque también tuvimos aporte y lo tendremos también ahora de colegas europeos, pero traer esos discursos para ponerlos sobre el mismo tapete, ¿sí? Y para poder conversar sobre ellos. Y para eso, sin duda que hace falta cuestiones vinculadas a cierta capacidad de quitarnos ciertos prejuicios y animarnos a plantearlos. Quisiera plantear entonces algunos ejes que a la hora de armar el programa se pudieron observar, ejes de discusión. Y digo esto porque a medida que iban llegando los trabajos, las propuestas de trabajo, ya identificados de que estos espacios son espacios para el diálogo o por lo menos el encuentro de distintas expresiones, se empezaron a vislumbrar cuáles son los ejes que están hoy en día, como decía, circulando en nuestro país. Primero quisiera hacer esta introducción. ¿Qué es el problema de las drogas? ¿Cómo lo podemos diseñar, resumir, expresar? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los actores del problema de las drogas? ¿En qué consiste? Hay lecturas tradicionales y hay lecturas tradicionales que hoy se encuentran en crisis. Se encuentran en crisis en parte porque los resultados esperables a esas lecturas tradicionales no resultan del todo alentadores como se esperaba cuando fueron propuestos, ¿no? Estos de un mundo libre de drogas o países ya libres de zona de cultivo o utopías por el estilo, sobre los cuales se empezaron a trabajar hace algunos decenios y que sin embargo hoy no puede uno observar resultados como alguien
había dicho, Marcos Duarte había dicho también aquí en la inauguración, resultados del todo positivos. Esta es una visión de las más tradicionales sobre cómo se configura el problema de las drogas. Este es un problema que está allí en ese puntito en el medio que señala la flecha, en la intersección entre el problema de la oferta y el problema de la demanda. La oferta, con todo su planteo de cultivos ilícitos, manufactura de drogas, producción, tráfico, distribución, precursores químicos, lavado de dinero, corrupción a todo nivel. Bueno, todo esto que hace al problema de la oferta de droga aparece como un actor fundamental en lo que son los análisis del problema de las drogas. Generalmente las áreas se las denominan control de la oferta y reducción de la demanda, ¿no? Aparecen bajo estas categorías: control de la oferta y reducción de la demanda. La demanda sería como el otro gran actor. Básicamente, si uno tendría que hacer técnicamente una presentación pedagógica de en qué consiste la reducción de la demanda, podría empezar hablando de todo lo que tiene que ver con estimular los factores protectores, incluir los factores de riesgo, incluir allí todo lo que tiene que ver con prevención y asistencia, y que luego se fue colando, obviamente, que ya tiene carta de ciudadanía propia, el concepto de reducción de daños, ¿no es cierto? Que creo que por ahí, en el diálogo, en esto de construir el problema solamente como un problema entre oferta y demanda, la reducción de daños a veces quedaba escondido bajo la alfombra o no se le daba la jerarquía que ese tipo de estrategia debe tener. Y allí en el problema de la demanda aparecen ya otro tipo de lecturas que tienen que ver más del orden de lo cultural, del orden de los valores sociales, de los momentos de la psicología evolutiva y biológica que está viviendo la persona, de los contextos macro y microsociales, la familia, el barrio, la comunidad, aquellos lugares donde la demanda de drogas empieza a configurarse y asume presencia social, ¿sí? Y otro cuadro más, obviamente, que cada vez está tomando más fuerza, que tiene que ver con todo lo de la disposición genética y todo lo que hay detrás de este título tan actual. Como si el problema de las drogas fuese eso, dos actores que están allí y sobre los cuales uno puede tener una visión objetiva y analizarlos para ver cómo los hacemos jugar entre ellos a fin de que la oferta sea controlada y la demanda sea disminuida. Sin embargo, a medida que fue avanzando el discurso sobre el problema de las drogas, se fue incorporando otro actor. Otro actor que antes de esto aparecía como un actor casi mesiánico que venía a solucionar el problema, o por lo menos a interpretarlo, ¿no? Y me refiero a la respuesta del Estado. Es decir, hoy en día, la respuesta del Estado históricamente al problema del consumo de drogas puede ser entendida como parte del problema también. Y creo que ese es un elemento eje dentro de lo que va a ser los discursos de las conferencias que vamos a escuchar. En alguna medida ya escuchamos algunas introducciones. Parte de lo que decía la doctora Escoto lo mencionaba, decíamos que en aspectos de la introducción también. Es decir, la reflexión sería pensar las respuestas del Estado como un punto a analizar en sí, con el mismo énfasis que analizamos, que es la oferta y que es la demanda, e incorporarla como un actor más. A mí siempre me gusta decir, medio en broma, medio en serio, pero en esto de estar a cargo de la política pública de elecciones, que lo lindo de la política pública es que es pública. El problema es que es política. Es decir, tiene por allí elementos que generan a veces ciertos cortocircuitos o cierta necesidad de generar engranajes que no aparecen de movida fáciles y coherentes, ¿no? Se trata de armar algo, discursos coherentes y que también tengan en cuenta algo que en la presentación anterior se mencionó y que sobre lo cual hay que tener ciertos manejos muy cuidadosos, que es la expectativa pública, la expectativa de la comunidad, de qué es lo que se espera que una política pública en drogas haga sobre las drogas. Y que a veces esa expectativa pública se transforma en un problema más a encarar. Es decir, porque también está construida
desde discursos que están instalados y, como escuchábamos recién, no del todo revisados. Hay algunas ponencias que van a estar interesantes en este punto sobre políticas públicas. Bueno, tenemos aquí a Julio Calzada, el licenciado Julio Calzada, que es el representante máximo en Uruguay de lo que sería llevar adelante la política pública en ese país, y que sin duda va a tener algunas reflexiones interesantes sobre lo que es el aspecto de la integral, de una respuesta integral en este sentido, y que sin duda se debe encontrar en su camino con este tema, con muchas de estas cuestiones que estoy tratando de plantear. Nunca tampoco en congresos anteriores se habló del concepto de guerra contra las drogas, por ejemplo, ¿no? Un tema que viene tomando fuerza desde que fue propuesto en el contexto de la guerra de Vietnam por Richard Nixon, que parecía que perdió una guerra y necesitaba ganar otra, y creó la guerra contra las drogas como concepto, pero que también, a medida que fueron pasando los años, se transformó en un problema serísimo, ¿no? La doctora Renaud iba a tener una disertación sobre eso, que básicamente tiene un estudio interesante en ese sentido también. Y al último hay una corrección que hay que hacer del programa cuando venga el doctor Alberto Calabrese, que asesora a la jefatura del gabinete a nivel de nación en este tema, también va a trabajar sobre estos aspectos. Las respuestas del Estado son respuestas que deben ser revisadas. Me parece fantástico y también felicito al doctor Bisotti por habernos ayudado en el armado de este congreso, en lo que es el armado de la mesa del COFEDRO, de todo lo que están haciendo las provincias. Porque se trata no solamente de mostrar, sino también de reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Yo creo que hay muchas cosas que en estos años han empezado a surgir dentro de las respuestas estatales y son novedosas, son como estrategias nuevas, pero tienen que ser, como decíamos, reflexionadas desde esa perspectiva, no como solamente la solución, sino también hasta qué punto las soluciones propuestas a veces se convierten en problemas. A veces en lo local no pasa tanto así, pero a nivel del problema de las drogas, a nivel global, a nivel internacional, queda claro que hoy en día la histórica respuesta del Estado está siendo planteada como un interrogante. Desde que, cuando a partir de la experiencia en Filipinas, a comienzos del siglo pasado, se lleva a Shanghái a poner en la agenda mundial por parte de los Estados Unidos el tema de las drogas como un problema internacional, se empiezan a generar una serie de efectos que tardaron en ser revisados, y que yo diría que muchas veces cuando uno se fijaba en esos efectos o los mencionaba, no tenía mucha posibilidad de hacerlo, porque había como mucho prejuicio a ese tipo de crítica, de qué es lo que está pasando a nivel del planteo internacional. Hoy en día esto ya está como desplazado. Tenemos un momento, un contexto en el cual estas discusiones tienen que ser planteadas con todas las letras, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es un momento histórico privilegiado el que se está viviendo hoy, no solamente en nuestro país, sino también por lo que en los discursos a nivel de Latinoamérica están empezando a suceder. Si uno observa los mapas o las maneras en las cuales las políticas públicas sobre adicciones se han movido siempre, inicialmente se movían en este eje vertical que está allí, ¿no? Entre la idea de la prohibición total o de la aceptación total. Es cierto que uno puede hablar de culturas donde el consumo de drogas estaba siendo tolerado, permitido, pero eran culturas donde el consumo de drogas estaba siendo regulado justamente culturalmente. El problema es que la regulación del consumo de drogas en una sociedad de consumo adquiere justamente características complejas, porque la sociedad de consumo parece ser por naturaleza una propuesta de regulación que genera el problema y aparece la necesidad de control. Y en ese
choque es justamente donde están hoy en día puestas gran parte de las controversias. La mayoría de las, por lo menos como nos estamos entendiendo desde nuestra secretaría, las acciones o las categorías sobre las cuales conviene trabajar tienen que ver más que todo con qué conductas conviene problematizar y qué conducta vamos a través de su problematización, desalentar y qué conductas vamos a tratar de estimular. Otro eje nuevo y también controversial y también que genera discusión hoy y que va a ser en este ámbito motivo de sin duda de distintas conversaciones, es la inclusión de la perspectiva de los derechos en el fenómeno del consumo de drogas, que hasta no hace mucho era una perspectiva no del todo tenida en cuenta o directamente anulada, ¿no? La perspectiva de los derechos a la droga. Y muchos cuando hablamos de esto critican o tienen rápidamente la idea, bueno, pero ¿de qué está hablando? Está hablando del derecho a drogarse, como si lo podríamos instalar como tal. Y me parece que estamos hablando más bien de otras cosas sobre las cuales me gustaría ahora hacer algunas reflexiones. Hay todo un movimiento cultural, social, legislativo que estamos viviendo en Argentina y que está también circulando por Latinoamérica, en donde se está replanteando como eje central el lugar que ocupa el Estado en su relación con el individuo. ¿Hasta qué punto el Estado puede o no puede, debe o no debe, va o no va a hacer una intromisión en la vida del individuo? ¿Hasta qué punto la vida del individuo tiene una frontera o aquí o allá, obviamente en la medida en que pueda afectar a sí mismo laboral o a terceros? Si uno ve este suceso de eventos, la ley de matrimonio igualitario, la ley de promoción y protección integral de los derechos de niños y niñas y adolescentes, que dejó de lado el modelo del patronato, por ejemplo, la ley nacional de salud mental, que está la reciente ley de salud mental, distintos proyectos que hay sobre la ley del aborto y también los fallos de la Corte Suprema el último ha sido en el llamado caso Arriola, ¿no? Pero que ya empezó con Basterrica, Capalvo, Arriola, hay otros que tienen que ver con una línea distinta, Montalvo y otros más que son los que generan los modelos que generan justamente o muestran los argumentos a favor de un control mucho más duro en relación a lo que es la tenencia de droga para uso personal. Pero si uno toma solamente esto aisladamente como un suceso en nuestra Argentina, puede decir que estamos frente a un fenómeno que no terminamos de comprender lo que pasa. Pero creo que si lo entendemos dentro del movimiento que se está generando social en relación a lo que la perspectiva de los derechos está trayendo a nivel de la propuesta social, traducida a veces en lo legislativo, creo que estamos frente a un cambio en este punto. Por eso yo creo que el tema del debate de la penalización o de la despenalización ya está instalado en nuestra sociedad. Quizás no está sistematizado bien el debate o falte en ese tipo de espacios de sistematización, pero como tal no me caben dudas que está instalado. Y también está instalado dentro de un panorama de revisiones que hacen justamente a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el lugar del Estado frente al individuo? Y como me gusta también decirlo, otra pregunta que creo que cruza todo esto es ¿de quién es el cuerpo? ¿De quién es el cuerpo? ¿Y dónde termina el límite de esa pregunta y cómo vamos a responder totalmente a esa pregunta? Y esto no tiene que ver con escapar a las responsabilidades sanitarias que tiene el Estado, y obviamente la necesidad de intervenir sobre el control de las sustancias. Porque si recién decía que por más que podamos decir que históricamente el consumo de drogas en otras culturas estuvo regulado culturalmente, hoy al estar regulado culturalmente también, pero por una sociedad de consumo que puede convertir esto y convierte esto justamente en un círculo difícil de detener, necesitamos generar ciertos espacios de control. El punto es dónde y cómo y hasta dónde.
Y ese también es un escenario de debate. Hay interesantes mesas que van a traer colegas del campo de la psiquiatría, que gracias a doctor Cristina Parker, que debe estar por allí, que también colaboró con nosotros como la vicepresidencia de la organización del Congreso, colegas de APSA van a estar allí discutiendo sobre este tema, y otras mesas también que van a estar trabajando sobre temáticas similares. Bien. Otro punto más tiene que ver con el papel de los distintos actores sociales frente al problema. Cuando decimos que el problema es el problema de todos, estamos diciendo justamente eso. Nadie debería quedar fuera. Y en esto las universidades tienen como un espacio central de participación, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales. Uno ha ido descubriendo todos los aportes que, por ejemplo, entre las investigaciones sociales hechas en universidades y por investigadores de renombre, pienso por ejemplo en Alfredo Natera, que está ahí sentado, que trabaja junto también con Inmense, con Rosana Pedrillo en México, y todo el aporte que Alfredo viene dando al tema de comprender las conductas juveniles, el fenómeno de las culturas juveniles y las prácticas juveniles, y justamente incorporarlas dentro de una visión comprensiva del problema de las drogas, porque ese es el primer elemento y el primer giro que tenemos que hacer, tratar de comprender el fenómeno y no rápidamente operar sobre él en virtud de los discursos no revisados. De lo que se trata es tratar de comprender el fenómeno en toda esta complejidad. Y decía el tema de la juventud, porque nos interesa particularmente, porque si bien el concepto del consumo de drogas impacta en toda la comunidad y a toda edad, el doctor Molina, por ejemplo, nos va a traer sobre el impacto que hay en el tema del alcohol en recién nacidos. Es decir, tiene que ver con aquello que está surgiendo desde el comienzo de la vida, pero también en toda etapa de desarrollo. Sin embargo, la etapa de la adolescencia y la etapa de la juventud, por razones obvias que tienen que ver con los momentos evolutivos que se viven allí, necesitan ciertos esfuerzos de comprensión particular. Y creo que en eso la investigación social viene dando aportes interesantes, y por lo tanto creo que es un eje que aquí va a cruzar nuestros encuentros, porque muchos de los que hacen las organizaciones no gubernamentales deben estar en parte asumiendo, ganando, haciendo su propia reflexión. Pero bueno, yo he trabajado muchos años en una organización no gubernamental y sé que la vorágine de la organización no gubernamental a veces hace que los momentos de reflexión sean a veces traspuestos o no se lo jerarquice como se debería, ¿no? Pero por eso en la confluencia entre universidad y organización no gubernamental, yo creo que se da un punto central. Primero, se da una plataforma de inserción a la universidad dentro de lo que está pasando en la sociedad, y segundo, se da también a la organización no gubernamental un espacio y un aliento para la reflexión académica sobre lo que está haciendo en sus prácticas. Y por último, obviamente, esta cuestión que estamos diciendo del Estado, ¿no? Tratando de llevar adelante políticas, como se recién decían, basadas en la evidencia. Mi amigo Jalil nos dijo, bueno, el problema no es la evidencia, sino la interpretación de la evidencia cuando uno hace política pública, ¿no? Cómo interpretamos esa evidencia y cómo la llevamos adelante en relación a las propuestas que vamos a hacer. Pero es importante esto de la transferencia tecnológica hacia las acciones que se llevan adelante, porque hay tanto de discurso intuitivo sobre el tema de las drogas, hay tanto de discurso espontáneo sobre el tema de las drogas, hay tanto de discurso irreflexivo, pero montado sobre discursos no revisados, que los espacios que recién se comentaban están sucediendo en distintas provincias, que Francisco hablaba de distintas provincias que están generando sus propios espacios de reflexión, son verdaderamente un cuadro esperanzador. Es decir, poder detenerse, pensar lo que se está haciendo, escuchar lo que se está haciendo otro,
y marcar a partir de eso una reflexión que vaya corrigiendo alternativas. Bien, esto es un poco lo que yo traía ya como cierre general de todo esto, y creo que el dato de haber estado aquí en esta mesa junto con la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, que es algo tan querido para los cordobeses, tan de nuestra identidad como es la universidad, pero que Carolina haya asumido también participar, y mi agradecimiento por haberlo hecho, Carolina, de esto, es también un dato político importante, que Francisco Punzilli de la OEA, un organismo internacional de prestigio, que es el que da los datos, que luego todo el mundo replica, interpreta, discute, pero al responsable lo tenemos allí sentado, ¿no? El que da los datos y que se hacen, que luego circulan por el mundo, y que los recoge también de los observatorios provinciales, de los observatorios nacionales, pero que los sistematiza, estar en una misma mesa hablando de estas cuestiones y de estos temas, por lo menos estos planteos controversiales, yo creo que es para todos nosotros una posibilidad que debemos reconocer como oportunidad. Así que ojalá tengamos, seguro va a ser así, un buen octavo congreso. Muchas gracias.